Hola, es un gusto tener aquí sentado al doctor Juan Pablo Sandoval Jones, hemodinamista de cardiopatías congénitas, y lo invitamos por parte del capítulo de cardiología pediátrica de la Sociedad Mexicana de Cardiología para platicar del reemplazo de la válvula pulmonar por vía cateterismo. Bienvenido, doctor Juan Pablo Sandoval. Hola, doctora, muchísimas gracias por la invitación y hola a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos una serie de preguntas con esta entrevista para resolver nuestras dudas acerca de este tipo de procedimientos. Entonces, primero le queremos preguntar al doctor Juan Pablo Sandoval, ¿qué son estos procedimientos de reemplazo pulmonar por vía cateterismo? Pues creo que cada vez con mayor frecuencia se empieza a establecer este tipo de tratamiento en todo el mundo como una alternativa menos invasiva y que provee una pronta recuperación a pacientes que por algún motivo requieren un reemplazo de la válvula pulmonar, ya sea predominantemente porque ha quedado insuficiente y genera un grado de insuficiencia importante que ha ido dilatando progresivamente el ventrículo derecho, o también algunos casos en donde hay obstrucciones residuales o gradientes obstructivos residuales a ese nivel que requieran de tratamiento invasivo, o quizás una combinación de estas dos. Y en ese sentido, el objetivo de este tratamiento es, como mencioné, es una alternativa a la cirugía, ¿no? Para que estos pacientes que tradicionalmente ya tienen un historial quirúrgico importante, ¿no? En ocasiones de una, dos o incluso hasta más cirugías abiertas de corazón, puedan llevarse a cabo este tipo de reemplazos valvulares que, como usted bien sabe, se extienden a las otras válvulas del corazón, y la pulmonar no es la excepción, y en la actualidad es una manera muy efectiva y segura de poder hacerlo en pacientes bien seleccionados. Gracias. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de este tipo de dispositivos? Esta terapia tiene ya alrededor de 20 años de vigencia. Interesantemente, el primer reemplazo valvular pulmonar se da en el año 2000 en Francia, que es el mismo año que se hace el reemplazo valvular aórtico, la famosa TAVI, que es un procedimiento que claramente es mucho más extendido a nivel mundial y que se realiza evidentemente con mucha mayor frecuencia, pero es ese mismo año también en Francia, curiosamente, que se lleva a cabo este procedimiento en París, en un hospital en donde un paciente de 12 años es llevado a la sala de cateterismo para hacer el reemplazo de la válvula pulmonar con lo que en aquel entonces era el prototipo de lo que hoy conocemos como válvula Melody, de una marca conocida como Medtronic, y que fue, digamos, el primer procedimiento realizado con éxito en este tipo de terapia. Y de ahí se ha extendido a diferentes partes del mundo. Evidentemente, países en Europa, Estados Unidos, Canadá empezaron la experiencia de volúmenes importantes en los primeros años, pero es una terapia que se ha extendido a cada una de las esquinas de los continentes, incluyendo Latinoamérica, y México también no siendo la excepción. ¿Cómo cuántas prótesis se han puesto a nivel mundial en México y aquí en el Instituto Nacional de Cardiología? Quizás el número concreto de cuántas válvulas implantadas a nivel mundial se ha equivocado, si lo digo en este momento, pero le podría decir que difícilmente no hay un país en donde se esté empezando a tomar esta alternativa como opción de tratamiento. Evidentemente va acompañada de disponibilidad de recursos para hacerlo. Entonces, países con ingresos medianos o bajos, pues evidentemente tienen a lo mejor un poco más de limitante. En nuestro país iniciamos la terapia en México en el año 2017, si no mal recuerdo, se inició en el Centro Médico 20 de noviembre el primer caso, y de ahí se extendió a otros centros, el nuestro incluido, y en la actualidad nosotros hemos hecho un volumen muy importante de cambios valvulares pulmonares en el Instituto Nacional de Cardiología, utilizando las dos prótesis comercialmente disponibles, que es, como mencioné, la válvula Melody de Medtronic y la otra que es la conocida como válvula Sapien, de una marca llamada Edwards,
que son las que se pueden colocar, digamos, como prótesis reales. Si quiere, más adelante tocaremos a lo mejor el punto de los conocidos o llamados reductores infundibulares, que son otro concepto que quizás explicaré un poco más adelante, pero que también se convierten como alternativa. Y entonces, en número concreto, en México estamos alrededor de 50 prótesis implantadas en los distintos centros que la han implantado, que es muy homogéneo a lo que otros países en Latinoamérica han logrado, entre ellos Colombia, Argentina, Chile y quizás Brasil un poquito más implantes que el resto de los países que he mencionado, quizás con unos 60, 70 implantes. Y como mencioné, si uno lo compara contra TAVI, pues evidentemente es un número muy bajo, pero en la válvula pulmonar claramente la selección es muy distinta y ya es ofrecérselo a pacientes en el momento indicado, en el momento oportuno, y considerar si es mejor hacerlo por cateterismo o hacerlo vía quirúrgica, que sigue siendo un método de seguridad y de buenos resultados en términos generales. Es muy interesante, y aquí mi pregunta es, ¿por qué es posible colocar este tipo de dispositivos en niños, que es nuestra área de trabajo? Sin duda, y creo que esa es una de sus mayores fortalezas. Creo que el poder hacer este tipo de terapia en pacientes ya, digamos, que han alcanzado infancia avanzada, que son adolescentes, que son adultos jóvenes, son habitualmente los que reciben este tipo de tratamiento, ¿no? Pero la tecnología actual pues permite que este tipo de dispositivos puedan colapsarse en materiales que avanzan por catéteres muy sofisticados, pero a través de la vena femoral o a través de los vasos del cuello, y pueden navegar verdaderamente con facilidad y seguridad y poder ser implantados directamente en el corazón y pudiendo ser extendidos a pacientes, repito, de edades pediátricas, ¿no? Entonces, pues claramente es una enorme ventaja eso. ¿Y cuáles son las indicaciones y requisitos para poner estos dispositivos? Esa es una excelente pregunta. Creo que en la actualidad cada país a lo mejor tendrá alguna variación sobre lo que considera las indicaciones precisas, pero todas en general siguen las recomendaciones de la Academia Americana de Corazón en el sentido de reemplazo valvular pulmonar, ya sea por vía quirúrgica o ya sea por vía transcatéter, si es que es factible hacerlo. Y eso irá en relación a si los pacientes tienen o no síntomas. Es decir, hay pacientes que tengan síntomas que se ven traducidos en intolerancia al esfuerzo físico, al ejercicio, mayor fatiga, o problemas de ritmo, y desde el punto de vista de pacientes que no estén sintomáticos pero que tengan datos objetivos de cambio valvular pulmonar identificados en ecocardiograma quizás, pero mucho más contundentemente en estudios de resonancia magnética que muestren una dilatación importante del ventrículo derecho, que muestren una función disminuida de ese ventrículo derecho y que muestre también algún tipo de alteración eléctrica, por ejemplo, en los ensanchamientos o prolongamientos de los segmentos QRS y otros datos. Entonces, todo eso en conjunto se identifica desde la parte clínica con los cardiólogos pediatras, a los que se están empezando a formar en cardiopatía congénita del adulto, y se establecen las reuniones médico-quirúrgicas en donde se presenta al paciente con los datos objetivos de reemplazo valvular, y se decidirá si se considera que la mejor estrategia sea quirúrgica o transcatéter en aquellos que pueda ser posible. ¿Hay un límite de peso para estos jóvenes? ¿Por arriba de cuánto, por abajo cuánto no se coloca? Creo que la válvula Melody, por ejemplo, está indicada o sugerida en pacientes que tengan un peso arriba de 25 kilogramos para hacerlo de manera segura por vía femoral. Para pacientes que son un poco más pequeños, incluso puede, como mencioné, tomarse la opción de acceder por el cuello, y es algo que hemos hecho con buenos resultados y sin mayor limitante. E incluso en algunos grupos, nosotros no tenemos experiencia aún en ese sentido, pero algunos grupos la han extendido incluso en pacientes más pequeños, haciéndolo de manera híbrida, en donde el cirujano abre sin tener que entrar a bomba de circulación extracorpórea, sino que abre dirigidamente el tracto de salida y se implanta la válvula colocándola ahí directamente. Entonces es una variante que nosotros denominamos procedimiento híbrido, y en ese sentido se puede ofrecer a pacientes con menor peso. Okay. ¿Qué debemos, una vez ya colocado este tipo de dispositivos, que se debe vigilar a corto y largo plazo en estos pacientes?
Esa es la pregunta, creo que más importante, porque estos pacientes, como muchos otros de los que tratamos para cierre de defectos, para liberación de obstrucciones, creo que el seguimiento es clave. Y en los pacientes con reemplazos valvulares pulmonares, el seguimiento debe ser estricto. Estricto en el sentido de la función de esa prótesis, evaluada por método de ecocardiograma habitualmente, a meses secuenciales de acuerdo a cada grupo, pero sí es importante estar evaluando el funcionamiento adecuado de esa prótesis. Hay que estar haciendo un cuidado de tratar de mantener su durabilidad. En ese sentido hay muchos grupos, entre los cuales estamos incluidos, en donde dejamos una dosis baja de aspirina que se ha visto demostrada impacta en la durabilidad de la prótesis. Y muy importante, fundamental, un control estricto de prevención de infecciones que pudiera condicionar cuadros de endocarditis subaguda en cualquiera de las prótesis, porque tenemos que recordar que son materiales biológicos los que estamos utilizando y evidentemente un cuadro de endocarditis puede ser quizás no devastador si es que genera disfunción de la prótesis que puede llegar a ser tolerable y tratado, pero en algunos cuadros que pueden ser muy agresivos requerirá explante de la prótesis. Antes de pasar a la última pregunta, ahorita me estaba recordando al joven Alonso. Me tocó preparar el expediente de ese niño y tenía como 6 cirugías, porque era un niño con atresia pulmonar con CIB, tenía una fístula, luego después se le hizo cirugía de Rastelli con una prótesis, luego disfuncionó, luego se operó, luego tuvo quilotórax y en total contamos 6 procedimientos quirúrgicos. Y finalmente lograron ustedes a través de muchos procesos y muchos trámites que fue difícil de vencer, colocarle una prótesis para que no se volviera a hablar ese tórax. Realmente es una gran experiencia, me parece. Sí, creo que sí, si uno ve cada historia en lo individual, cada historia es una historia de triunfo en el sentido de todo un equipo de trabajo que trabaja de manera conjunta para poder ofrecerle a estos pacientes pues, el mejor resultado posible, tratando de ser lo menos invasivos posibles y brindándoles pues, una recuperación importante en su clase funcional. Recuerdo perfecto el caso y recuerdo haberlo disfrutado mucho en el sentido de que lo vemos ahora en nuestra consulta externa en muy buenas condiciones, con una mejoría muy notable de su estado clínico. Y pues nada, yo creo que mucho es saber que a la larga estos prótesis tendrán que reemplazarse evidentemente en etapas futuras, pero por lo menos la durabilidad es demostrada igual a la quirúrgica. Entonces estamos hablando que les podemos ganar tiempo a estos pacientes en alrededor de 10, 12 o hasta 15 años, que creo que es muy loable. Qué bien, muchas felicidades por eso. Y bien, la última pregunta sería, ¿cuál es el futuro de estos dispositivos? ¿Qué esperamos de estos a futuro? Creo que en términos personales yo tengo mucho entusiasmo de poder empezar ya en México la experiencia con los que comenté anteriormente que se llaman reductores infundibulares, que son prótesis también creadas de material biológico, en concreto pericardio porcino, pero que se tejen o que se conectan a un armazón, un stent de nitinol, que toma la forma del tracto de salida del ventrículo derecho, que como usted bien sabe, pues es muy variable, pero en términos generales ese es el grueso de los pacientes que vemos que son reparados de patologías como la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, el tronco arterioso y similares. Entonces en estos pacientes ese tracto de salida llega a dilatar bastante, ¿no? Y muchas veces ya no es preciso o ya no es muy adecuado para poder colocar una prótesis Melody, por ejemplo, porque excede las dimensiones que garantizarían la seguridad de la prótesis, o a lo mejor incluso para la Sapien. Entonces, estos reductores infundibulares permiten tener diámetros mayores para que se puedan acomodar al tracto de salida, enganchándose previo a la bifurcación de las ramas pulmonares y abriendo hacia el ventrículo derecho para mantener mayor estabilidad y entonces tener incluida esta prótesis que permita brindarle nuevamente competencia a la pulmonar y pueda ser sustituida, ahí sí ya en un futuro, a lo mejor con otra prótesis de las que conocemos actualmente, ¿no? Entonces ese yo creo que sería el futuro cercano para los países en Latinoamérica, México incluido. Muy interesante. ¿Y qué nos falta para poder tener esos reductores infundibulares en México?
y se pueden utilizar más ampliamente. Yo creo que muchas de estas prótesis están en la etapa de estudios clínicos que demuestren evidentemente efectividad, pero sobre todo seguridad. Y esos están siendo llevados en curso en la actualidad. Ya están comercialmente disponibles en algunos países. Yo creo que en Latinoamérica también depende mucho de las regulaciones sanitarias que cada país tenga. En México, pues, evidentemente, tienen que seguir todo un proceso de registro en COFEPRIS y de su autorización. Eso, pues, depende mucho de cada producto, pero puede tomar, pues, unos meses o una cantidad de tiempo a lo mejor no definida, pero en eso estamos trabajando todos. Yo creo que tanto la parte de la industria que, pues, claramente quiere introducir estos productos, y nosotros como la parte médica que claramente queremos tenerlas para poder ofrecérselo a nuestros pacientes. Entonces esperemos que sea un año que, además de que esperemos que sea más leve en relaciones a la pandemia, también sea como un año en donde podemos tener mejores frutos en este sentido. Muchas gracias, qué interesante, la verdad, ojalá sea pronto, porque sabemos que hay varios pacientes que lo requieren. Yo agradezco el tiempo del doctor Juan Pablo Sandoval, haberse dado tiempo para explicarnos esos temas tan interesantes y tan nuevos de la hemodinamia de cardiopatías congénitas. Muchas gracias, Juan Pablo. Para mí son temas muy interesantes y que me nutren mucho de conocimiento para poder resolver a nuestros pacientes. Creo que la cardiología pediátrica y en general cardiopatías congénitas se ve muy beneficiada de toda esta tecnología. Muchas gracias por tu tiempo, Juan Pablo. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por invitarme, y a todos un enorme saludo desde aquí, el Instituto Nacional de Cardiología, para todos ustedes.